estoy viviendo con mucha ilusión, con responsabilidad desde el principio, pero sí que es verdad que contento por cómo se está dando todo, por lo que se ha generado, tanto a nivel de club, a nivel de equipo, de grupo humano. Creo que se ha creado algo chulo, afición. Creo que la afición al final, conforme ha ido pasando la temporada, se ha ido enganchando y creo que hay una comunión muy bonita. Sí, porque además también estuvimos peleando por la primera plaza. En este caso sí que es verdad que hemos estado durante la mayor parte de líderes. Ese año no fue así, pero estuvimos segundos y sí que es verdad que sí que le veo similitudes. Al final, a último momento no hemos podido ascender como primeros, pero no hemos metido en el playoff. Sí, creo que también lo que te decía antes, comunión con la grada, el ambiente que se está generando cuando vas por el pueblo, algo chulo, algo chulo. Me recuerda, sí. A ver, creo que hay una responsabilidad a lo largo del trabajo. Nosotros somos personas que viven mucho esto, viven con mucha pasión esto y muchas veces hasta parece que estamos enfadados cuando ganamos un partido, pero esa tensión del momento, esa tensión, el otro día, por ejemplo, lo decía antes, el otro día me costaste hacer algo, estaba de la tensión del partido, de lo que nos jugábamos, y sí que es verdad que se nota esa tensión, pero sí, el haber vivido, por ejemplo, otra experiencia anterior, sí que es verdad que este año me está dando un poco más de calma con respecto a lo mejor cómo lo viví hace 2 años. Entonces, en ese sentido, lo estoy viviendo con la misma ilusión, pero de otra manera, como más en calma, sabiendo que todos son detalles, que los partidos, cada balón, cada disputa, cada todo, puede pasar cualquier cosa y entonces un poquito más estable en ese sentido. Yo creo que el equipo llega bien, pero no solo físicamente, creo que llega bien en muchas variables. Creo que el equipo ya, por ejemplo, lo que traslada el míster desde la semana al partido tarda menos en realizarlo, en poder interpretarlo. Cuando hay algún cambio táctico, cuando hay algún mecanismo que por el rival, por la situación del contexto del partido, se tiene que cambiar, pues tardamos menos en hacer ese cambio, en interpretarlo, entienden más la idea de Adrián. Entonces creo que llegamos en un momento sólido en ese sentido. No solo lo achaco a lo físico, que creo que sí que es verdad que a nivel de disponibilidad y a nivel de argumento y tal, creo que llegamos bien, pero son muchas más cosas. Creo que también individualmente la gente está cogiendo los conceptos micros que desde el primer día de pretemporada, tanto Mendru como Adri, se han ido inculcando. Ahora, esos mecanismos nuestros de lo que queremos como equipo, pues sí que es verdad que ya se ven. Entonces, Adri, por ejemplo, ya se ve representado. Adri, Mendru, yo nos vemos representados en lo que se está viendo dentro del campo. Sí, yo creo que estamos en un buen momento. Quizá a lo mejor pues siempre nosotros somos muy perfeccionistas y pues siempre puedes mejorar en algo o que alguien hubiera llegado todavía mejor, pero yo creo que en general se llega bien. Creo que estamos en un punto bueno en el que estamos contentos como estamos, pero ya te digo, no solo físicamente, digo en general, a nivel de bloque, a nivel de cómo se está llevando el día a día estas últimas semanas, que al final muchas veces pasa en equipos, a nosotros no ha pasado en otras temporadas. Al final, ya cuando se va acercando el final de la temporada, ya muchas veces los entrenamientos pesan y yo tengo la sensación de que no están pesando, de que la gente, sí que es verdad que en los últimos entrenamientos y las últimas semanas, pues sí que es verdad que el volumen de entrenamiento baja, pero sigue la misma intensidad y eso es algo que yo a nivel como preparador físico y nosotros como cuerpo técnico lo valoramos mucho. Entonces, tengo buenas sensaciones en ese sentido. Creo que la gente está bien, está llegando bien, tiene ganas de entrenar. Muchas veces sí que es verdad que al final el propio resultado de dónde estamos, lo que nos estamos jugando y todo eso, al final hace también que la gente esté metida. Al final muchos equipos, cuando no han llegado o no han conseguido los resultados, pues se dejan ir un poquito. Nosotros es verdad que tengo la sensación que no nos hemos dejado ir en ningún momento. Yo creo que sí nos costó, pero más que a nivel de trabajo, a nivel mental. Creo que el equipo estaba trabajando bien, de hecho nosotros se lo hacíamos ver a los futbolistas, oye, se está trabajando igual que hace un mes.
Lo que pasa es que muchas veces un detalle, pues yo sé, en Extremadura cuando nos marcan en el último minuto, el día de Lucan pues lo que pasa, luego Antoniano al final esa primera parte que entra con dudas, no hace el partido que a lo mejor quiere, luego se falla una ocasión que a lo mejor te da un empate y ese empate no hubiera venido muy bien. Al final son dinámicas, sí que es verdad que justo tuvimos ese peor momento del año justo en esos partidos clave. Pero creo que fue más mental, recuperar a la gente fue más mental porque el nivel de trabajo de los entrenamientos se estaba dando, el trabajo de cómo se analizaba el rival, el tema de los individuales de Mendru, todos, es que todo el nivel de la semana era igual que, y la gente estaba metida, lo que pasa es que sí es verdad que al final muchas veces cuando llegas a esas situaciones te ves peor de lo que a lo mejor a lo mejor estás bien y te entran dudas de tu propio trabajo, pero creo que al final los chavales reaccionaron bien, creo que hicimos piña, te lo he dicho antes en Petit Comité, creo que sabes que uno de los secretos de nuestro equipo es la piña que hemos generado, ¿vale? Eso también al final desde el cuerpo técnico, desde la propia directiva, desde también pues eso, el grupo humano que tenemos, esa piña que hemos generado en el día a día hace mucho. Y yo creo que eso fue lo que nos hizo un poco cambiar el chip. Luego pues nosotros con también dinámicas, pero darle a ellos a entender que en malos momentos pasan todos los equipos. A nosotros nos pasó en ese mes que perdimos 3 partidos, que veníamos de no perder 2 partidos seguidos. Y bueno, pues se dio así. También creo que no se fue justo con nosotros, sobre todo el partido de Lucas, se nos tachó de una cosa que no era. Y bueno, y todo personificado en Adrián, que vamos, injustamente totalmente, porque además, pues bueno, quien lo conoce, jugadores míos de años atrás me decían, imposible, todo lo que se ha generado, al final son cosas que, como te digo, que no hicieron daño, es verdad que no te voy a engañar, que no hicieron daño. Pero bueno, creo que el equipo se rearmó y creo que eso fue un punto de inflexión, aunque nos costó ahí como 2 o 3 semanas salir un poco de ese bucle, a nivel mental, lo que te digo, porque a nivel de trabajo muy bien, pero creo que luego nos vino bien, nos hizo más fuertes. Creo que de verdad fue el momento que nos hizo más fuertes de la temporada, en mi opinión. Sí, además desde el lunes ya, cuando supimos lo del sorteo, ya nos pusimos a analizar, tanto Adrián, Alberto como Mendru. Nos han ido dando ya los tips de lo que nos vamos a encontrar y realmente creo que es un rival muy duro, que al final también ha estado en una situación como nosotros en la que ha estado momentos líder, ha hecho una gran temporada, llegan con mucha energía, son un equipo que al final es bastante también intenso, entonces creo que luego también el tema al final, la ola sale justo antes de la nuestra, jugamos la vuelta allí, eso también es un condicionante. Pero creo que en general, pues bueno, nosotros nos tenemos que ceñir a los planes de partido. Este cuerpo técnico se ha demostrado algo, es que analiza muy bien los partidos, marca todo muy bien y al final, plan de partido, intentar hacer lo nuestro, saber nuestras capacidades y saber también que nos enfrentamos a un rival muy duro. Pero en general, pues a ver, yo lo estoy viendo como con responsabilidad de decir, tenemos una oportunidad única y al final cualquiera que nos pudiera tocar, sí que es verdad que cualquiera que nos pudiera tocar iba a ser un rival, porque ya ha llegado a este punto, ¿quién está aquí no por méritos propios? Pues todo el mundo está por méritos propios. Sí que es verdad que a nivel personal, lo que no quería es que nos tocara un segundo por lo de que, imagínate que en un empate al final de la prórroga, pues no llegara a penalti y pasaran ellos. Pero bueno, al final es un tercero contra un tercero y como digo yo creo que haciendo las cosas bien y tal, pues tendremos nuestra oportunidad y creo que lo vamos a hacer muy bien. Bueno, al final el primer momento sería la pretemporada, que es cuando al final ver cómo vienen los futbolistas. A priori los futbolistas siempre, ya en estas categorías que al final viven de esto, llegan bastante bien, se cuidan bastante. Al final ellos, algunos los conocía y otros no, y tenían su plan individual, otros estaban con preparadores físicos a los cuales conozco en ese momento en pretemporada, porque hay muchas pretemporadas. Y sí que es verdad que en general llegaron todos bien. Entonces, pues, primero a nivel de año, ver cómo llega la gente. No digo lo de recargar pilas para todo el año, porque eso no es así. Al final es coger una buena base para llegar en las mejores condiciones al inicio de temporada. Y creo que llegamos, aunque sí que es verdad que a nivel de concepto y todo,
coger todos los conceptos de Adri y todo eso de primeras cuesta y al final jugadores que nos conocieran, pues a nosotros a lo mejor de Yecla 3 y que hayan estado con Adri, pues Mario y tal. Entonces al final son poca gente que nos conocía. Entonces entrar en no solo los fisios, sino a nivel de conceptos tácticos. Y luego durante el año, la temporada, pues ver un poco la progresión que eso, no bajar el nivel. Luego pues ahí siempre digo yo que hay picos en los que hay gente que está mejor, gente que está peor. Pero bueno, durante la semana mi planning de semana es cuando terminamos el partido, pues yo al final tengo los GPS que me dicen qué se ha hecho en partido, yo genero un informe, lo paso en el grupo del cuerpo técnico, le echamos un vistazo, vemos qué puedo extrapolar, qué se ha hecho, si es un partido más intenso o menos intenso, cómo estamos entrenando en base a los partidos anteriores y ver pues qué le puede faltar a uno, qué le puede faltar a otro, luego también el trabajo de fuerza o el trabajo bueno, pues trabajo individualizado, pues también quién está tocado, quién ha acabado el partido, verlo con los fisios. Ese sería más o menos en general el planning. Luego sí que es verdad que durante la semana, pues a nivel de tareas, sí que es verdad que el lunes es un poco más compensatorio, de gente que ha tenido más minutos y gente que no. La gente que no obviamente tiene que recuperar y luego miércoles pues un poco ponerlos todos en común, ver un poco tareas más globales, más ver cómo está la gente, cómo ha recuperado y, y luego ya pues el resto ya cosas más tácticas, más ya cosas más micro, ya ahí donde se mete Adri, se mete Mendru en este caso y entonces pues sí que es verdad que es como un poquito más específico de la semana, más preparación de partidos. Desde el miércoles ya vamos dando tintes, porque de hecho tenemos el vídeo los miércoles, pero, pero ya desde ahí ya metemos cositas más específicas, más cómo vamos a trabajar en base a rivales y en base a nosotros. Y nada, durante eso básicamente sí que es verdad que, pues bueno, cuerpos técnicos de otros equipos, pues más o menos los microciclos, porque nosotros los llamamos microciclos, porque hay semanas diferentes, aunque este año en esta categoría es domingo, domingo, suele ser domingo, domingo o algún sábado, domingo, pero en general bien. Ese sería más o menos la semana tipo, pero sí que es verdad que te cambia de si juegas sábado, si juegas tal, porque nosotros solemos, por norma general, descansar el día más dos, o sea, el día, sí, 2 días después del partido, pero hay veces que por viajes largos en los que hemos llegado a las 4, o sea, a las 5 de la mañana, me acuerdo de alguno que a las 7, pues a lo mejor lo hemos cambiado y hemos dado el día más 1, puede cambiar en eso, pero en lo que es el nivel de trabajo, el nivel de cómo planificamos y tal, más o menos es ese que te comento. No, sí que es verdad que Adrián me da mucha libertad en cómo yo entreno al equipo o cómo yo quiero que el equipo esté físicamente, pero también porque yo conozco a Adrián y sé lo que él requiere. Entonces yo al final ya sé qué tipo de equipo quiere él físicamente. Entonces sí que es verdad que él, aunque alguna vez me pueda dar alguna pauta y tal, ya al final el estar ya 2 años con él, pues sí que es verdad que sé qué tengo que trabajar, qué no, qué requieren, por ejemplo, diferentes puestos, porque al final cada equipo, cada cuerpo técnico tiene su modelo de trabajo, su modelo también de jugar. Y nosotros al final somos también un equipo pues muy camaleónico que puede jugar a diferentes cosas, entonces pues también hay que entrenar esas diferentes cosas. Pero físicamente sí que es verdad que me da mucha libertad. Sobre todo, ya te digo, a nivel de tareas, alguna vez me da alguna pauta, pues él siempre al final, él y yo, por ejemplo, nos parecemos mucho en una cosa, al final somos también muy de sensaciones. Él, por ejemplo, Emilio, pues yo creo que a este jugador le falta, y a lo mejor yo soy el preparador físico, y a mí se me puede escapar. Entonces, no, se me puede escapar, que a lo mejor yo lo veo, o sea, yo no lo veo y él lo ve. O, por ejemplo, Mendel muchas veces me ha dicho, Emilio, tío, pues yo creo que a este jugador le puede faltar X cosas. Y entonces yo, con tareas, con trabajo analítico o metiéndole algún refuerzo, pues intento que estén todos en un buen nivel. Al final también que estén disponibles. Muchas veces, como digo yo, más no es mejor, muchas veces menos es más. Y luego, sobre todo, esta última parte de la temporada, pues entender que ya al final llevamos una carga acumulada y en ese sentido, pues bueno, tenemos mucha comunicación y sí que es verdad que Adrián delega mucho en nosotros, tanto en Mendru como en mí, como en Alberto, bueno, obviamente como Fede, y eso es de agradecer. Al final, pues bueno, él puede dar algún matiz
porque al final también te digo una cosa, yo puedo ser el preparador físico del equipo, pero al final esa experiencia que te da el entrenador, al final Adrián tiene un don para esto. Y muchas veces, ya te digo, él, incluso yo muchas veces veo una cosa y lo pienso y digo, bueno, ahora cuando termine el entrenamiento se lo digo a Adrián, he visto esto. Y muchas veces Adrián, nada más estando ya que nos vamos a cambiar para irnos, me dice, tío, me he fijado en esto. Y justo digo, hostia, te lo iba a decir, que muchas veces él va por delante de nosotros. Entonces, físicamente, yo también me nutro de esas sensaciones suyas, porque al final, como digo yo, 4 ojos ven más que 2. Y eso es muy importante. Bueno, o 6 ven más que 2. Entonces, al final, es importante también nutrirse un poquito de todo. Pero igual que en mi parcela, en todas. Si alguno, por ejemplo, individualmente, tácticamente, tiene que trabajar algo, pues le comenta a Mendru, oye, Mendru, yo quiero que trabajes esto. O Emilio, yo pienso que tal. O Alberto, yo quiero que esto. O Fede, creo que los porteros en esto, en esto y en esto tienen todavía que mejorar. O tal, o en esto tal. Y entonces al final cada uno pues ve, de esa visión hace que se mejore. Y creo que al final es de agradecer y todo al final nutre, suma. Sí, a ver, llegar a esa línea es complicado. O sea, a ver, complicado. Esa es la línea que marca al final el rendimiento de un futbolista, ¿no? Hay futbolistas que por mucho que tú los entrenes, obviamente siempre van a poder mejorar, eso está claro, pero luego tú no sabes tampoco la base que tienen previa de años atrás. Yo muchas veces digo, por ejemplo, yo tengo una manía como preparador físico y es que, por ejemplo, en las Navidades, si un jugador viene de un equipo y tiene un plan de fuerza, un plan de trabajo en cuanto a lo que hace fuera del campo y tal, yo le intento meter en los matices que tengo como preparador físico y como yo quiero que hagan las cosas, pero intento cambiarlo poco, porque ya el simple hecho de cambiar de equipo te genera un estrés, adaptarte también a nosotros que los entrenamientos son bastante intensos, todo eso. Entonces, si lo de fuera, obviamente yo les pregunto la rutina que tienen, si tienen algún problema, si por ejemplo hacen, qué rutina de movilidad tienen, qué rutina de fuerza tienen, si lo hacen más en el más 2 o en el más 3. Tengo comunicación con ellos, pero sí que es verdad que intento cambiarle lo menos posible esos patrones, porque creo que es más contraproducente hacerlo que lo contrario. Y entonces al final, pues bueno, eso. Ahora sí, cuando vienen de pretemporada, sí que es verdad que veo lo que han hecho previamente y sí que es verdad que marco mis límites o más o menos lo que yo quiero. Pero en eso también algunas veces en algunas personas que creo que llevan una buena base, es verdad que dejo libertad. Tengo, por ejemplo, el caso de 2 o 3 personas en el equipo que tienen una muy buena base, por ejemplo, de fuerza de años atrás, y de hecho lo he visto durante pretemporada, porque es que lo he visto, o sea, lo he visto, lo he medido, lo he palpado, y claro, cambiarle yo esa, si una cosa le va bien, ¿por qué se la voy a cambiar yo? Ahora yo le puedo dar tintes, porque a lo mejor eso les valía con un contexto, con otros entrenadores o con otros cuerpos técnicos o con otros preparadores físicos, pero a lo mejor en nuestro contexto no. Entonces yo, por ejemplo, sé que nuestros miércoles y nuestros jueves no son como los martes, o sea, perdón, como los miércoles y los jueves de otros equipos. No quiere decir que sean ni más ni mejor, ni peor ni mejores, pero son diferentes. Entonces, pues entender eso muchas veces, pues bueno, hay a algunos jugadores que les cuesta más adaptarse y hay otros que menos. Pero bueno, en general creo que bien, que intento saber ese límite de cuándo cambiar, cuándo no, cuándo está el límite, cuándo modificar algo. En eso más o menos creo que lo llevo bien. A ver, para mí tiene más reto ese jugador de 30 minutos o ese jugador que solo te dura 60, hacerlo llegar a 90. Eso al final como preparador físico tiene más reto. Luego está también no digo la persona, digo también las capacidades de cada uno. Hay gente que a lo mejor viene de años atrás en los que no ha jugado nada y meterlo en como digo yo, meterlo en vereda de 90, 90, 90, 90, pues tienes que tener ciertos criterios en los que, por ejemplo, yo qué sé, nosotros de una manera que cuando alguien juega a 3,90 seguidos, pues siempre tenemos un poco de descarga de semana. Pero nosotros como cuerpo técnico, otros dirán, pues cada 5 semanas que tengan, pues yo, por ejemplo, si hay un jugador que viene de un equipo del año pasado en el que no ha jugado nada o viene de una primera vuelta y tal, pues obviamente no lo puedes meter de 0 a 100 ya. Digo de 0 a 100 en el nivel de entrenamiento y tal. Entonces sí que es verdad que para mí tiene más logro eso. Por ejemplo, luego hay gente que lo tiene innato. Por ejemplo, me has comentado por el caso de Abenza, pues Aitor, el propio Johan, Pedrosa. Pedrosa ya, por ejemplo, he trabajado con él, ya sea al final que Pedrosa al final tiene un espíritu de sufrimiento que te dura 90, te dura 120, te dura lo que
Entonces son jugadores también que conozco y ya sabes pues qué tecla tocar, qué tecla no tocar y sabes que te van a aguantar. Son físicos también privilegiados. Luego hay gente que no es tan privilegiada en ese físico, pero bueno, también nuestro trabajo también está en mejorarlo. Pero bueno, al final creo que tiene más mérito lo de hacer que esos duren 90 que los que ya sabes que físicamente son innatos unos portentos que lo duren. A ver, a nosotros nos aporta obviamente bastante información para poder saber en qué baremos nos estamos moviendo, qué necesita. Yo, por ejemplo, pues sé que para lo que quiera Adrián, pues necesito un high speed running concreto, ¿vale? No concreto porque al final por posiciones pues puede variar 100 metros, 200 metros, pero sí que es verdad que más o menos se los baremos por posición de lo que el equipo nuestro necesita. Entonces sí que es verdad que esos datos de lo que han hecho el partido, lo que hacen en los entrenamientos, pues me da de si están entrenando bien, si no están entrenando bien, me da alertas también. Al final es verdad que el software, pues en este caso que tenemos, nosotros trabajamos con Ubico, software que tiene, también te da una alerta de si un jugador está sobreentrenado o infraentrenado. Entonces, pues bueno, saber eso también, tener en cuenta cuando tienes que bajar, cuando tienes que subir un poquito. Aunque, por ejemplo, un jugador esté muy bien entrenado en muchas variables, puede ser que en una no esté bien entrenado, pues a lo mejor le falta velocidad, o por ejemplo le falta, es capaz de hacer muchos sprints, mucho tal, pero a lo mejor en distancia, yo sé, total recorrida, pues no es capaz de llegar ni a 9 kilómetros. Cuando 9 kilómetros lo normal es que cualquier futbolista te lo haga en un partido, si ha jugado 90, ¿vale? Entonces, pues bueno, creo que nos da información. Ahora bien, nosotros esa información tenemos que interpretarla. Hay veces que muchas veces el contexto del partido no hace que un jugador saque sus características. Muchas veces se ve, por ejemplo, en algún partido que a lo mejor tú has estado dominando, ha habido mucho juego posicional, porque yo sé que ese partido se ha dado así, y a lo mejor los extremos, yo sé, pues no ha podido sacar su velocidad punta, porque yo sé, porque no se activa el espacio o porque tal. Entonces muchas veces a lo mejor un extremo no saca la velocidad que él tiene. O por ejemplo, yo que sé, pues me pasa con los mediocentros, en este caso nosotros los mediocentros que tenemos. Pues yo sé que tienen una X velocidad, porque al final, cuando lo trabajamos analíticamente en los entrenamientos, yo sé que tienen una velocidad pico. Pero, por ejemplo, en muchos partidos, ellos se enfocan más, no por nada, sino por el contexto del partido, en la velocidad, en la distancia recorrida. Al final hacen muchos kilómetros a alta intensidad, pero a lo mejor picos de velocidad no, porque en el contexto que están y en el centro del campo a lo mejor no requiere de esa velocidad pico, y a lo mejor un central que tiene que hacer una cobertura sí tiene eso, o un extremo que tiene que tal, o un delantero sí tiene esas velocidades pico. Entonces la información está bien, pero luego hay que interpretarla. Bueno, con Adrián empecé en el tercer año que ellos llevaban en Yecla, y nada, surgió, yo estaba en ese momento sin equipo, venía de haber entrado en tercera y tal, y estaba así. ¿Con qué equipo? Pues había estado en equipos como, por ejemplo, Muleño, había estado también en el Val Azul, luego estuve también en equipos de preferente en Liga Nacional, y sí que es verdad que llevaba 7 años de preparado físico, pero sí que es verdad que no había logrado escalar esa categoría a segunda federación. Y bueno, se dio la casualidad de que el preparado físico, que en aquel momento estaba con Adrián, a una semana de empezar la pretemporada, le salió una oferta y se fue, y bueno, pues estaban buscando diferentes perfiles, llegó al final mi nombre a través de un contacto de alguien que conocía cómo yo trabajaba. Adrián habló conmigo, hubo ese feeling, y nada, me dio la oportunidad, que no es fácil darle una oportunidad a un preparador físico que viene de tercera en segunda red, y nada, y al final pues mira, llevo 3 años con él, estoy muy contento. Y al final pues valoro mucho la oportunidad, porque justo encima me pilló también, esto ya a nivel personal, me pilló justo también en una época que no solo porque no tenía equipo, sino a nivel también personal no me pilló en una época buena, y justo es como que llegó la oportunidad en el momento tal. Y luego encima se vino con la temporada que hicimos en Yecla y tal, es como fue un año de decir, joder, como la vida me tenía esperado algo chulo, y la verdad que fue un momento bonito, fue como, joder, me llega cuando peor estoy. A ver, yo creo que el nivel físico hay un salto porque sí que es verdad que hay jugadores, de hecho nosotros el año pasado nos estábamos enfrentando a jugadores que ahora están jugando Champions League. Entonces estamos hablando de gente también muy determinante, en la que no solo la calidad, además de tácticamente tienes que ser un equipo, en primera red tácticamente tienes que ser un 10, pero físicamente tienes que estar muy bien, porque al final todos los equipos
están a un nivel muy alto. Y al final hay muy poca diferencia entre primera red y segunda división. No poca diferencia, pero sí que es verdad que aunque la haya, pero hay jugadores perfectamente que pasan y se nota que van con la flecha para arriba y al final si físicamente están bien técnicamente y tal, al final cuadran en segunda división. Entonces es una categoría muy chula, muy bonita, pero también muy exigente. Y yo creo que a nivel físico, yo sí noto mucho el plus ese que hay que dar a todos los niveles, también tácticos, a nivel todo. Bueno, lo viví pues lo que es el fútbol. A veces te da y a veces te quita. Al final, pues sí que es verdad que tengo la espina clavada del año pasado, que al final en una segunda última parte, al final dependía de nosotros. Pues bueno, son cosas que se dan. Luego también lo que digo yo siempre, la línea entre es buena temporada, es mala, pues claro, al final desciende, parece que es mala, pero luego hay que ver qué recursos se tenían, contra quién estábamos compitiendo. Todo también, al final son un cúmulo de cosas. También cuando pones las perspectivas aquí y a lo mejor tienes una mala racha, ya parece como que todo es malo. Todo fueron un cúmulo de cosas, entonces pues viví lo bueno y lo malo. Sí que es verdad que tengo esa espina clavada, pero bueno, momentos muy bonitos, momentos pues no tan bonitos como el del año pasado, pero sí que es verdad que en Yecla dejó muchas amistades, creo que tengo, a mí por ejemplo, al final mi debut en segunda red como preparador físico en Yecla y al final tengo, de hecho te digo que tengo muchísimas amistades, me veo muy bien con la gente del club y nada, y al final pues siempre que juegan un partido, pues al final es verdad que quiero que les vaya bien, sin duda. Nada, yo les diría que sigan apoyando, alentando como lo están haciendo, que al final, conforme pase la semana, todavía se irán poniendo como más nerviosos, que eso es normal, que son las mariposillas del estómago y tal, pero que estamos ante un momento de conseguir algo muy bonito, único, y nada, que apoyen al máximo porque además, de hecho, nosotros lo vemos, los jugadores se les transmite a los jugadores lo sienten y además nosotros lo hablamos entre nosotros, joder, la gente está metida, yo voy por el pueblo y la gente me para, me dice, oye, tal, que venga, que lo tenemos que conseguir, tal, y veo a la gente enchufada. Entonces, pues que eso que veo cuando voy por la calle, pues que lo sigan transmitiendo al grupo y en este caso